¿Qué tal? Muy buenas noches. Compartimos un nuevo encuentro de Sin Fronteras aquí en la pantalla de TV Ciudad junto a Maite Sarasola. Buenas noches. ¿Cómo le va, Sarasola? Jane Gabar, ¿cómo anda? Aquí estamos con un programa cargadísimo de información y de acontecimientos, ¿eh? Sí, totalmente. Así es, porque vamos a hablar naturalmente en parte de lo que, ha dejado el fallecimiento de la reina Isabel II, una mujer que comenzó su incursión política durante la Segunda Guerra Mundial, siendo prácticamente una niña, pero también fue parte de la organización del nuevo orden que pondría al mundo anglosajón en la cima del liderazgo global en una disputa con el bloque soviético. Uno de sus últimos actos, paradójicamente, pocas horas antes de morir, fue recibir a la nueva primera ministra británica, Liz Truss, en algo que pareció también un emblema, digamos, de la situación que ya venía atravesando en materia de salud y que determinó su desaparición física en las últimas horas. Y por otro lado, también se llevó a cabo finalmente el plebiscito en Chile. El pueblo de este país no aprobó el texto para la nueva Constitución. ¿Cuáles serán ahora los caminos posibles y cómo puede impactar esto al gobierno de Gabriel Boric? Ese otro de los temas sobre el cual vamos a hablar hoy en Sin Fronteras. Se ha hablado, se ha escrito mucho en las últimas horas sobre lo que ha sido la vida de la reina Isabel II, que protagonizó varios capítulos en la historia reciente del mundo. Uno de ellos tuvo que ver con la visita que realizó en el año 1994 a el presidente ruso Boris Yeltsin. En ese momento fue la primera y única soberana del Reino Unido en visitar ese país tras el fin de la Guerra Fría y también tras el fin de la era comunista o del socialismo real, como se le denominaba. Este fue un encuentro bilateral histórico donde hay que considerar que hay un trasfondo familiar, ya que la reina, nacida en Londres, era sobrina nieta de la última zarina rusa de la familia Romanov, desplazada por la revolución bolchevique. Y justamente su linaje real todavía se rastrea, como en aquel entonces, a todas las monarquías europeas. Esto se explica por la tatarabuela de Isabel II, la reina Victoria del Reino Unido, que era conocida como la abuela de Europa. ¿Por qué? Bueno, porque sus 9 hijos y sus más de 40 nietos y nietas se casaron con miembros de otras casas reales de este continente. Y si Isabel II fue la reina que más tiempo estuvo en el trono en Gran Bretaña, Victoria fue la segunda, reinó entre 1838 y 1901, en cuyo reinado la monarquía británica tuvo décadas de esplendor y de crisis por la paulatina pérdida de peso global. También de sus complejos vínculos históricos con Europa, además de los escándalos que siempre en la familia real tuvieron lugar, pero potenciados con la creciente influencia de los medios de comunicación. Y lo vamos a ampliar en el siguiente informe. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nació el 21 de abril de 1926, pero como hija mayor de Alberto, el duque de York, y Elizabeth Bowes-Lyon, no estaba en línea directa para convertirse en reina. Cuando el rey Jorge V murió en 1936, su tío David llegó al trono como Eduardo VIII, pero la mujer que eligió como esposa, la estadounidense Wallis Simpson, que era divorciada, fue considerada inaceptable para la monarquía por motivos políticos y religiosos, provocando a finales de ese año la abdicación del rey a favor del padre de Isabel, quien entró en la línea de sucesión en un clima de tensión creciente en Europa. En 1939, conoció con 13 años a su primo tercero, el príncipe Felipe de Grecia, con quien a la postre y luego de una serie de cuestionamientos familiares, contrajo matrimonio el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. Su primer hijo, el príncipe Carlos, nació en 1948 y 2 años después llegó la princesa Ana, mientras que Andrés y Eduardo nacieron en 1960 y 1964 respectivamente. Su coronación en junio de 1953 a los 26 años fue televisada y millones de personas la vieron, mientras el Reino Unido aún sufría la austeridad de la posguerra y los analistas vieron la coronación como el amanecer de una nueva era isabelina, recordando a Isabel I, quien reinó por 45 años hasta comienzos del siglo XVII. Tras llegar al trono, Isabel protagonizó el reinado más extenso en la historia británica, marcado por su fuerte sentido del deber y su determinación por dedicar su vida a la monarquía y a su pueblo, en un periodo que abarcó la austeridad de la posguerra, la transición del imperio a la Commonwealth y el fin de la Guerra Fría, así como la entrada y salida
salida del Reino Unido de la Unión Europea. Uno de los mayores golpes al reinado de Isabel II se produjo con la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París en 1997, donde tras ser cuestionada desde algunos sectores por su actitud frente a la muerte de su nuera, con quien tuvo una relación tormentosa, afirmó estar dispuesta a escuchar, rindió el homenaje a Diana que muchos de sus súbditos creían adecuado y prometió que la monarquía se pondría más en consonancia con los tiempos. Durante su reinado, conoció a 15 primeros ministros, comenzando por Winston Churchill, nacido en 1874, e incluyendo a Liz Truss, nacida 101 años después, en 1975, y nombrada por la reina a principios de esta semana. Bien, y como decíamos al comienzo, uno de los últimos actos de gobierno de la reina Isabel fue completar la asunción como primera ministra de Liz Truss, esto después de una compleja situación política que culminó con la salida del entonces primer ministro Boris Johnson. Ampliamos. Mary Elizabeth Truss nació en Oxford, Inglaterra, el 26 de julio de 1975 y es la tercera mujer en ocupar el cargo de primera ministra tras Theresa May y Margaret Thatcher, siendo también miembro del Parlamento británico desde el año 2010. Miembro del Partido Conservador, ha ocupado varios puestos en el gabinete de los primeros ministros David Cameron, Theresa May y Boris Johnson, y más recientemente se desempeñó como secretaria de Estado para Relaciones Exteriores y ministra de la Mujer e Igualdad. Truss fue presidenta de la Organización Estudiantil de los Liberaldemócratas de la Universidad de Oxford, donde estudió y se graduó como contadora en 1996 y posteriormente se unió al Partido Conservador. Trabajó en ventas y como economista y fue subdirectora del grupo de expertos Reforma antes de convertirse en miembro del Parlamento en las elecciones generales del 2010, donde pidió reformas en una serie de áreas políticas, incluido el cuidado de los niños, la educación matemática y la economía. Ocupó el cargo de subsecretaria de Estado parlamentario para Cuidado Infantil y la Educación de 2012 a 2014, antes de ser nombrada miembro del gabinete por el primer ministro David Cameron como secretaria de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales en la reorganización del gabinete del 2014. Aunque fue partidaria destacada de la fallida campaña para que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea en el referéndum del 2016, llegó a apoyar el Brexit después del resultado. Y la primera ministra Theresa May la nombró secretaria de Estado de Justicia y canciller, convirtiéndose en la segunda mujer que ocupaba el cargo en los 1000 años de historia de la oficina. Después de las elecciones generales del 2017, Truss fue nombrada secretaria en jefe del Tesoro y después de que May renunció en 2019 apoyó la exitosa apuesta de Boris Johnson para convertirse en líder conservador, quien la nombró como secretaria de Estado de Comercio Internacional y presidenta de la Junta de Comercio antes de nombrarla ministra de Relaciones Exteriores en 2021. Tras la renuncia de Johnson en medio de una crisis gubernamental, Truss ganó las elecciones de liderazgo del Partido Conservador del 2022 y se convirtió en primera ministra. Bien, aquí teníamos un resumen de lo que ha sido la vida de la nueva primera ministra británica. Todo se dio relativamente junto y al frente de este escenario hay dos personas de larga trayectoria en segundo plano y sin el roce de la inserción internacional de sus predecesores. Estamos hablando del rey Carlos III, como se denomina ahora, y la primera ministra Elizabeth Truss, tal su nombre, para analizar esta situación y tratar de comprender cómo queda parado el Reino Unido. En esta etapa recibimos al analista internacional Leo Harari. Bienvenido, Leo, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, Leo, hablábamos de la reinserción internacional de Gran Bretaña, del Reino Unido, que ya no era la misma en el post-Brexit y ahora tiene un escenario completamente nuevo. ¿Cómo queda ahora Gran Bretaña frente a ese escenario con estas nuevas realidades? En realidad, lo que está marcando la situación en el Reino Unido viene de otro lado y es un conjunto de crisis que están expresándose al mismo tiempo. Por un lado, el resultado del Brexit, que no les está resultando bien, que está creando problemas desde muchos puntos de vista que podremos analizar. Por otro lado, la guerra en Ucrania, que ha aumentado el precio de la energía de manera realmente impactante sobre los recursos de la gente más modesta, que son muchos, y toda otra serie de problemas sociales que hay
además de la crisis política, porque Boris Johnson se va en medio de un escándalo bastante patético por acusaciones que están más vinculadas con frivolidad que con malhonestidad, pero que mostraron un gobierno que no estuvo a la altura de lo que era necesario. Por otro lado, esta señora que asume ahora de primer ministra no tiene demasiada legitimidad porque no es votada por el cuerpo electoral, sino por los militantes del Partido Conservador que están al día con el pago de sus cuotas, cosa que hacía más o menos 170.000 personas, de las cuales alrededor de 80.000 la votaron. O sea que ganó por el 56% de los votos. De manera que no es más que una transición hacia lo que va a ser el proceso electoral dentro de 2 años. Vamos a ver cómo le va. Es un personaje que no es demasiado conocido ni tampoco demasiado popular. Hay que decir que ha cambiado de opinión política muchas veces. Es extremista de todos lados, o sea que cada vez que se convence de algo va para adelante a fondo. Estaba contra el Brexit, cuando el Brexit ganó estaba a favor del Brexit, siempre muy entusiastamente. Fue liberal demócrata más joven, después se hizo conservadora, se hizo más conservadora ahora, rompiendo un poco con sus padres. Tanto su papá como su mamá fueron gente muy progresista, digamos. O sea, el Reino Unido se encuentra en una situación difícil. Hay gente en la calle, hay manifestaciones por salarios en servicios públicos, hay el problema del costo de vida, hay una situación crítica en el sistema hospitalario, el sistema de salud, que era ejemplar hace unos años. Ahora venimos de unas semanas donde hubo unas temperaturas altísimas en el verano europeo. Algunas de las playas inglesas están cerradas porque el agua está contaminada por aguas sucias de las cloacas, producto de la no inversión en infraestructura, en parte por las privatizaciones de la distribución de agua que se hizo en 1989 y que parece que hecho con todas las promesas del sector privado de hacer grandes inversiones que no hizo. O sea que había playas cerradas cuando la gente estaba muriendo de calor. Hubo más de 1.000 muertos por consecuencias directas de las temperaturas. O sea, nos encontramos frente a una Gran Bretaña con una inflación de 2 dígitos, la más alta en décadas, con carencias desde el punto de vista energético, con una situación política frágil. Y para terminar por lo menos mi primera impresión, hay que decir que la muerte de la reina le da un poco de respiro a la primera ministra, porque la situación era muy tensa a nivel social y por unos días o unas pocas semanas va a haber un poco de unidad nacional y de todo lo que pasa cuando pasan estos acontecimientos altamente emocionales, digamos. Harari, mencionabas esta transición para estos próximos 2 años en lo que refiere al cambio de cabeza a nivel de gobierno, también está el cambio de cabeza a nivel de la monarquía. ¿Te parece que estos 2 cambios tan fuertes de cualquier manera pueden llegar a implicar algún movimiento en las estrategias respecto a algunos temas cruciales que se están viviendo? Por ejemplo, y también lo mencionabas tú, el conflicto Rusia y Ucrania, respecto a la postura que ha tenido Gran Bretaña hasta el momento. Es una buena pregunta porque es difícil de contestar. Tú hablabas de cabezas y yo me recordaba que Carlos I perdió la cabeza como rey y Carlos II no perdió la cabeza pero perdió el reinado. Espero que a Carlos III le vaya mejor. En realidad la monarquía no tiene tanto peso político. Hay mucho de formalismo y hay la personalidad del monarca que influye sin duda alguna, pero no va a haber mucho cambio en cuanto a una perspectiva política. Todo el mundo dice que
este nuevo rey, no tan nuevo, pero recientemente llegó al reinado, es muy sensible a los temas ecológicos y más sensible a los temas sociales y más moderno, pero él no es jefe de Estado, no es jefe de gobierno. El gobierno va a depender de mucho más de lo que le interese al Parlamento y al Partido Conservador en este momento, o sea que no va a haber grandes cambios por iniciativa del rey por ahora. Ahora, eso sí, que es posible que entremos en una nueva etapa. En mi opinión, la reina Isabel fue la reina del fin del Imperio Británico. Tenía 20 años cuando el Reino Unido perdió la India y Pakistán, cuando ella asumió 4 años después, 5 años después, había 70 países que colgaban su retrato como reina jefa de Estado. Hoy en día quedan 14, de los cuales la mitad son islas del Caribe anglófonas, que la reconocen como jefa de Estado, cada vez hay menos. Y en todo el periodo de sus 70 años de reinado, lo que fue la descolonización, en donde hoy está la gente que se acaba de morir y hablan bien, pero digamos, Gran Bretaña fue terrible descolonizadora, tuvieron guerras en Kenia con los Mau Mau, matanzas en Egipto, en Chipre, en fin, es innombrable dolor y sangre que fue dejando la descolonización británica. Leo, pensando un poco en la política interna británica, ¿cómo está el Partido Laborista tras el reinado de Jeremy Corbyn y qué está pasando con la ultraderecha, que en otros países europeos tiene una presencia relativamente importante, incluso y naturalmente desde el punto de vista electoral? ¿Qué pasa en Inglaterra con estos dos sectores? En realidad la ultraderecha podemos decir que está gobernando. El señor Johnson era mucho más amigote de lo peor de la extrema derecha europea que todos los políticos que lo precedieron. En cierto sentido hay algunas cuestiones muy profundamente democráticas y una sociedad bastante inclusiva, comparándola con otras en Europa o Estados Unidos, que amortiguan eso. El tema grave para, digamos, la salud política del país es la debilidad de las fuerzas progresistas, que no han logrado tener un liderazgo, que se han separado bastante de sus bases, ¿no? No han encontrado todavía los espacios como para movilizar a la gente. Es increíble, pero los políticos conservadores van más a los barrios, hablan más con la gente, se mueven más a nivel popular y no tienen ningún problema en poner un hijo de inmigrante pakistaní o hindú o caribeño en puestos de alta responsabilidad. Ni que hablar. Pueden ser negritos o pueden ser grises o pueden ser de otro color, pero son todos de familias burguesas y que han ido a grandes universidades. Pero es un gobierno muy inclusivo. Los 4 ministros más importantes que nombró esta señora son todos hijos de inmigrantes. Harari, sí, tú mencionabas respecto a atrás, quizás esa, no sé si es imprevisibilidad, quizás más el tener posturas laxas respecto a temas importantes, porque marcabas el Brexit como un ejemplo. ¿Qué otras características destacarías respecto a las posturas o a sus características generales como política, como mujer política? Es una dura. Es una señora que no tiene ningún problema en ir al enfrentamiento. Cuando estaba ejerciendo en relaciones exteriores metió la pata muchas veces. Llegó a decir, bueno, que estaba dispuesta a hacer la guerra atómica. Se las agarró con China cuando no estaba dentro del intento de sumisión, el confrontarse con el gobierno chino. Es muy dura, es muy... Por ejemplo, uno de los grandes temas que tiene la economía británica y que son sus compromisos por el Brexit, están buscando la manera de no pelearse con Irlanda del Norte y no crear más tensiones, donde se diseñó la frontera entre Unión Europea
y el Reino Unido, pues ella está dispuesta a tirar todo eso abajo, que ya Boris Johnson lo estaba haciendo sin animarse del todo. Ella parece estar dispuesta a romper compromisos que fueron laboriosos y con los socios más cercanos, que son la Unión Europea. Es muy importante la Unión Europea para el Reino Unido y recíprocamente. Y no están marchando bien las cosas. No parece ser negociadora, no parece ser flexible, no parece hacer muchos esfuerzos en ser simpática y tendiente al diálogo. No sé cuánto tiempo va a durar, honestamente. Muy bien, Leo Harari, analista internacional, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en Sin Fronteras. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muy bien, chao. Bien, en el próximo bloque la seguimos ya de la mano de Álvaro Padrón. Quédense, ya volvemos. Segundo bloque de Sin Fronteras y como les decíamos, recibimos a Álvaro Padrón, analista internacional. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, en el primer bloque hablábamos de la asunción de esta nueva primera ministra, de Liz Truss, también de la muerte de la reina Isabel II y repasábamos con Harari algunos temas claves también. Hablaba de una nueva primera ministra inflexible, no capacitada para negociar, muy dura. ¿Cómo se ubica Reino Unido en la geopolítica actual teniendo en cuenta estos elementos tan nuevos y que se dieron en tan poco tiempo también? Sí, es importante porque el Reino Unido ha sido siempre determinante, ¿no? Pues sobre todo en nuestra época contemporánea. Entonces, es increíble. Me ponía a pensar que en el programa pasado hablábamos de la muerte de Gorbachev, ahora de la reina Isabel. Es como un momento en donde desaparecen figuras que marcaron época, ¿no? En ambos casos, no cabe duda, además se conocieron, fueron contemporáneos de la caída del muro, en fin. Es un momento en donde también se van perdiendo figuras. Y también uno ve cómo esas figuras impactan en la historia, ¿no? Yo no tengo muchas ganas de hablar de la reina, me toca ser bastante uruguayo en esto de mirarlo desde el lado republicano. No tengo duda que es un elemento que impacta en el mundo, debe ser el titular más visto hoy, ayer y hoy en todo el mundo, pero... Igual es un ejercicio interesante ver Sí. qué medios, por ejemplo, en los diarios, que es más sencillo, pusieron en la tapa eso como principal y cuáles no. Es verdad, sí, porque eso refleja además la reacción frente a lo que fue, sobre todo, no tanto lo que es hoy por hoy el Reino Unido, ¿no? Y yo creo que es el pasado, ella representa el pasado, ya fue, como dicen los jóvenes ahora. Lo que sí creo importante es mirar qué se nos viene, ¿no? ¿Qué papel va a tener este país tan relevante en la historia, en la cultura? Y ahí sí, el foco en la primer ministro, porque es la que va a marcar el rumbo, ¿no? Recién Leo hablaba con bastante detalle de eso, entonces a mí me gustaría referirme a cosas que nos vinculan más internacionalmente, ¿no? Aunque él alguna también dijo. Para mí, lo primero hay que tener claro que el Reino Unido está en crisis. O sea, si no ubicamos ese contexto... Económica y social, En además. todo sentido, pero más profunda, en decadencia. Es una crisis que no empezó ahora, ni hace poco. Si tomamos, me ponía a pensar ahora que escuchaba a Leo sobre justamente ese papel que tuvo y esa decadencia actual, ¿no? Si tomamos como referencia las primeras décadas del siglo XX, o sea, hace 100 años, ¿qué era el Imperio inglés? La cuarta parte de la población mundial y la quinta parte del territorio del planeta. O sea, fue el imperio más extenso en términos territorial de la historia. Esa islita que ahora la vemos ahí tan sola y más sola con el Brexit, tuvo ese papel. Entonces, de ese momento ahora es que tenemos que mirar lo que le está pasando. Perdió la hegemonía, si vieron que siempre hablamos, ¿no? de la transición hegemónica cuando la miramos en términos de Estados Unidos hacia China. Bueno, la transición hegemónica anterior fue de Inglaterra a Estados Unidos. El Imperio Británico va perdiendo hegemonía, poder en relación a Estados Unidos, que fue su principal colonia, y hay un juego de palabras que a mí me gusta. Podemos ver el futuro de Estados Unidos en el pasado de Inglaterra, porque de alguna manera eso le está pasando ahora a Estados Unidos. Lo que sí es nuevo, y de alguna manera también Leo lo planteaba, es la coincidencia de la crisis política con la crisis de la monarquía. En general, estos dos grandes poderes, yo sé que es menor el poder de la monarquía actualmente,
pero sigue siendo importante en términos de Simbólicos imagen, también. simbólicos. Y, y en Inglaterra parece tener un peso más que en otros países Impresionante, particularmente. sí, Ni sí, siquiera sí. en España, donde la figura Bueno, del rey de hecho sigue- es muy poco discutido. Y en España fue cuestionado, ahora menos, pero en un momento se planteó, ¿no? Tener monarquía. Pero lo que digo es que la simultaneidad de estas crisis le trae un gran problema estructural a esta crisis o este problema de decadencia ya de más largo plazo, ¿no? Y ahí viene otra cosa que decía Leo con mucha importancia, que es la falta de legitimidad de los liderazgos. Porque ya venía con crisis la monarquía, con algunos escándalos, ni que hablar, la crisis de la política con lo que le pasó a Boris Johnson, pero miren lo que termina pasando ahora. Hay un rey muy poco querido, muy poco respetado sobre todo, es un rey débil, sobre todo frente a una figura tan fuerte y de tanto tiempo como su madre, y ni que hablar de Liz Truss, porque lo decía Leo recién, es verdad, la elección en sí, que se dio en Gran Bretaña, generó un primer ministro, que fue Cameron, y ya pasaron 3 y esta es la 4ª. O sea, pero además la forma en que se resolvió es muy compleja, porque fueron 140.000 personas que votaron y el 52% votaron por ella. O sea, se votó en la interna de un partido. 80.000 personas resolvieron todo. Entonces, es muy, muy difícil imaginar legitimidad en una persona así, que además no es muy carismática y que se va a enfrentar a una situación muy compleja. Yo no tengo dudas que lo que vamos a ver es más conservadurismo, porque ella representa eso, diría, incluso con mayor dureza que los anteriores, incluso que Boris Johnson. Porque además con esta idea de ser como la imagen de Margaret Thatcher, ¿no? Hasta vestirse similar, hacerse una foto arriba de un tanque, en fin, ¿no? Entonces va a ser dura hacia adentro y va a ser dura hacia afuera. Hacia adentro, ya lo dijo, más achicamiento del Estado, bajar los impuestos a las empresas, se va a enfrentar con los sindicatos, otra característica que tuvo Margaret Thatcher. Que son pesados también, ¿eh? Que son, sí, muy fuertes. Entonces va a haber más crisis. Y además está esto de la simultaneidad de las crisis, la guerra, la crisis energética, la inflación, las huelgas, el desprestigio de la política. O sea, esencialmente lo que está pasando en toda Europa es un desprestigio de la política. Peligroso. Y por eso la asunción de estas propuestas populistas de ultraderecha. Entonces, yo creo que además cada vez es más claro el fracaso del Brexit. Es para un programa entero, porque entre otras cosas el Brexit sigue teniendo buena prensa, sobre todo aquí en América Latina, en nuestro país, ¿no? Hay gente que sigue defendiendo eso como una opción. Entonces, ahí viene la cara de política externa, que además ella ya tiene antecedentes, porque fue ministra de Relaciones Exteriores y ahora lo va a hacer como primera ministra, ¿no? Alianza con Estados Unidos, esa es su principal lógica, ya era así con Boris Johnson, nunca nos olvidemos que el Brexit fue una gran operación de Trump para aislar a Europa, y la debilitarla. cercanía entre ambos mandatarios también. Exacto, ¿no? entonces clave. ahí hay una clave, ni que hablar en guerra, y si miramos para nuestra región, hay que acordarse de las Malvinas, 40 años estamos cumpliendo este año de lo que fue la guerra, y agregaría acuerdos bilaterales, porque la visita y otra demostración de la incapacidad y cómo le erra a nuestro gobierno en política exterior, ¿no? Visitar a un cadáver político, que fue Boris Johnson, que nos atendió poco y mal. La visita del presidente. La visita del presidente, pero claro, queda ahora un gran vacío. Alguien puede pensar que ella le va a dar continuidad, yo creo que tiene suficientes problemas como para no mirar hacia estos lugares. En fin, ¿no? Me parece que por ahí van a ir los tiros de un gobierno muy debilitado que, como decía Leo, que ya no llegue al final, porque si ya van 4 cambios puede haber uno quinto y la clave va a ser la elección del 2014. Bien, vamos a dejar Gran Bretaña por ahora, porque hay otros temas también que nos ocupan aquí, mucho más cerca, tienen que ver con lo que ha ocurrido en Chile, luego de la expectativa que generó la votación por la nueva Constitución, pero que de alguna forma ya se preveía que el resultado iba a ser este. Tal vez lo que sorprendió fue la diferencia del rechazo, porque hasta ahora ninguna encuesta dio ganador en ningún momento al apruebo del trabajo de la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son las reflexiones que haces, Padrón, con respecto a este resultado, visto ya con el diario del lunes, como se dice popularmente? A mí me llamó la atención la diferencia, no que ganara el rechazo, pero sí la diferencia, y que también se tomó, por lo que yo vi en el festejo de la gente, como 2 modelos, ¿no? Sí.
Mira, la diferencia es claramente la sorpresa, porque yo creo que ya era evidente que no había condiciones para un triunfo, a pesar de que era una elección difícil de medir porque era una elección obligatoria, y en general las elecciones en Chile no son obligatorias. Hay un enganche con el tema anterior, ¿eh? Yo me acordaba, 16 de octubre del 98. ¿Se acuerdan qué pasó? Pinochet. En Londres detienen Londres. a Pinochet. Lo que no había pasado nunca en su país termina pasando en Londres, ¿no? Donde además tenía una gran amiga, que era Margaret Thatcher. Pero yo creo que en el bloque siguiente con Simón ustedes van a poder meterse mucho más adentro y en profundidad de lo que pasó en Chile, ¿no? Yo me gustaría traer, con esta pregunta que vos me hacés, un poco las implicancias en la región, ¿no? Mirarlo un poquito más de afuera, ¿no? Y hay dos cosas que a mí se me ocurren en estas primeras reflexiones. Una es cómo le cuesta a la política asumir una derrota, ¿no? Y aprender. Esa cosa de que los políticos siempre tienen como la necesidad de decir, bueno, no perdimos del todo, ¿no? Uno le va a encontrar en antecedentes que siempre, incluso frente a una derrota, hay como una explicación, una vuelta para que parezca que no fue tan dura, ¿no? Y terminar diciendo perdimos, nos equivocamos, tenemos que cambiar. Es como que les cuesta mucho a la política y diría también en particular a la izquierda, ¿no? Por eso me parece bastante importante un comentario que hace Boric, que lo dice cuando hace el cambio de ministros. Él dice, tenía que doler y duele. Me parece interesante porque usa una terminología incluso que habla de algo que después voy a traer de nuevo con esto de la región, que es la necesidad de una renovación de la forma de hacer política, ¿no? Yo creo que Boric es en parte eso. Entonces, la primera cuestión es esa, ¿no? Que de las derrotas también se aprenden, pero parece que a la política le cuesta mucho ponerle el nombre derrota a determinados procesos. Lo segundo que también me parece clave, mirado desde afuera, es que, digamos, el cambio de la Constitución nunca puede haber sido planteado como, digamos, como una solución mágica. Creo que se le puso demasiado énfasis. Y ese es un error del gobierno. Si ustedes se fijan que el cambio de gabinete ocurre inmediatamente después, es porque quedó asociado una cosa a la otra. Es decir, se midió mucho el éxito o el fracaso del gobierno a partir del propio referéndum. Me parece que es un error porque en realidad, aun cuando se hubiera aprobado la reforma constitucional, no se hubieran resuelto los problemas. Porque lo que pasa en Chile, y en eso también se parece a Inglaterra, es que viene de un proceso demasiado largo de deterioro. Son 50 años de un modelo, que eso es lo que hizo crisis, no solo la Constitución. La Constitución es una parte de ese modelo. Entonces, cambiar ese modelo económico, social, productivo, no se resuelve con un cambio constitucional. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Yo insisto mucho en esto porque incluso eso le da un carácter internacional al problema de Chile. No estaríamos mirando tanto a Chile si no hubiera sido un modelo. Un modelo incluso que se vendió internacionalmente. Vuelvo a figuras como Thatcher y Reagan, ¿no? Que no podían practicarlo en sus países y fueron especialmente interesados en que Chile fuera un laboratorio, porque había condiciones, sobre todo porque no había democracia, para que se implementara. Entonces, se ha puesto como ejemplo en campañas presidenciales, sí. acá por ejemplo. Bueno, hay una cuestión icónica que es el sistema de previsión social privatizado con las famosas cuentas individuales, el ahorro individual, es decir, hay categorías que se transformaron en un ejemplo, una especie de cuestión a imitar en el mundo. Lo mismo el tema de las privatizaciones. Entonces, yo ahí lo que digo es que, visto de ese lugar, es imposible creer que eso se vaya a cambiar rápido. Entonces, por supuesto que esto es un golpe para la idea transformadora. Está muy claro que tiene que cambiar la Constitución porque nadie puede decir, creo que fue un error de Petro, después quiero volver a eso del impacto en la región, él dijo, volvió Pinochet, y en realidad no. La población chilena dijo claramente, por un 80% queremos cambiar la Constitución. Y ahora lo que dijo es, no queremos esta reforma, este texto de la Constitución. Ahora, yo insisto mucho en la discusión del modelo, porque lo que está en crisis en Chile es la estructura de ese modelo, que es básicamente una concepción de desarrollo que separa en economías primarias y en baja productividad, problema de toda América Latina, de una institucionalidad estatal que está rota, que no contempla la capacidad de llegarle al conjunto de la sociedad en un sistema político incapaz que tomó distancia de una manera increíble. Por eso la votación en la elección, no en la constituyente, sino en la elección, casi hizo desaparecer a los partidos históricos y trajo dos nuevas versiones, de izquierda y de derecha. Y por último, la actitud de la élite económica,
que quedó demostrado en el estallido. Y tenemos que volver a acordarnos del estallido para darnos cuenta de que el contexto es mucho más complejo. Y básicamente esa actitud significa aceptar la desigualdad como algo normal. Es la actitud de las élites. Y eso es lo que estalló en Chile. Entonces, hay muchas demandas que se vinculaban a la Constitución, pero después había pocas soluciones. Repito, aún aprobándose esa reforma, iba a ser un gran problema la implementación, porque es una cosa típica en América Latina, tener constituciones que dicen un montón de cosas que después son muy difíciles de aplicar. Entonces, el cómo, no solo el qué. Entonces, Chile tiene un problema estructural, además de estos que dije, que es que no hay bienes públicos, todo es privado, todo hay que pagarlo. Por eso es un país que no es pobre, pero es extremadamente desigual. Y sobre todo tiene un Estado mínimo. Y ese es el corazón de la reforma. Pero si ustedes observan, incluso nos pasó en este programa, aparecían otros focos temáticos y eso fragmentó la idea de lo que se votaba. Y terminó quedando, incluso por la forma en que fue electo, pero ahora supongo que Simón se va a meter más en eso, los constituyentes, quedó una idea muy fragmentada de intereses y finalmente se perdió ese espíritu del 80%, porque ahí está la gran contradicción. 80% votan en el plebiscito de entrada por cambiar la Constitución y luego en el texto que sale de ese proceso termina un 61% diciendo que no. Entonces, ¿cómo ahora se conjuga esa aparente contradicción? Es la clave y a mí me parece que por ahí es donde tenemos que estar expectantes, pero sobre todo ahora lo que va a pasar, y ahí viene el cambio de gabinete, el gobierno tiene que gobernar. O sea, no va a ser rápido la estrategia de cómo resolver la nueva etapa de la constituyente, repito, teniendo claro que hay que cambiar la Constitución. Entonces, la segunda parte para eso tiene que convivir con una capacidad del gobierno de gobernar, que eso parece haber sido desatendido y al final se mezcló un balance en relación al gobierno con el propio voto en relación a la reforma constitucional. Álvaro, mencionabas lo que podría llegar a ser el impacto en la región, especialmente de este Chile como modelo y también teniendo en cuenta algunas repercusiones que ya ha tenido, como el comentario no sé si decir desafortunado, pero apurado al menos de Petro respecto a lo que ocurrió. ¿Cómo lo ves vos? Y yo creo que es clave, porque creo que lo hablábamos en un programa. De alguna manera, Chile, en parte también Colombia, está dando la señal de una nueva izquierda, ¿no? Eso no es la misma izquierda. La gente lo está mirando. Sí, y habíamos dicho que ese ciclo progresista no va a ser igual que el anterior, ya es un ciclo progresista consolidado, falta la elección de Brasil, pero digamos, hay un proceso de cambio de ciclo político, ese ciclo político va hacia lo progresista, pero no es igual y dentro hay diferencias importantes. Boric y el gobierno de Boric fue claramente la imagen más joven, con una agenda más amplia, con liderazgos, en fin. Entonces, un golpe allí es un golpe a ese nuevo proceso. Entonces, si lo dijimos de esta manera, que le vaya mal en términos de gobierno o en términos de una iniciativa política tan importante como una reforma constitucional, da una señal. De hecho, antes de mencionar lo de Petro, yo diría que hay una declaración de Maduro que también da ese tono de... Sí. Viste que no sos tan crack. A eso me iba a referir, que justamente esas visiones que hoy tiene la izquierda en el continente son diferentes. De hecho, antes que ocurriera el resultado del plebiscito, ya habían existido algunos chisporroteos entre Venezuela y Chile a raíz justamente, entre otras cosas, de que Maduro no asistió a la asunción de Boric y demás. Es decir, que ya había cuestiones de acercamiento, incluso con Nicaragua también. Es decir, son gobiernos que tienen otra visión un poco distinta, ¿no?, a lo tradicional. Y eso lo tenemos que mirar, Jano, porque va a ir conviviendo y nos va a ir dando la pista de si este ciclo progresista, qué es de diferente, qué es lo mismo con respecto a la integración regional, que es algo que siempre discutimos aquí. Entonces, a mí me parece que ahí hay un asunto que tenemos que observar y que trasciende Chile, y que por lo tanto impacta en la región. Lo de Petro me parece que fue el intento de dar como una opinión que terminó quedando, yo estoy convencido, como un error de análisis, porque en realidad no es que la gente está dispuesta a mantener la constitución de Pinochet. Pero bueno, quizá fue un asunto de tener más impacto. De hecho, se armó lío en Chile con esa declaración, sobre todo los sectores más cercanos al pinochetismo, Katz, Pinsman. Entonces, pero en fin, me parece que hay un asunto allí de ir viendo cómo se comporta la izquierda en la región y cómo se van pasando facturas quienes tienen diferencias, ¿no? La segunda reflexión más regional me parece que es clave porque es más material, pero al mismo tiempo estratégica, que es estos asuntos de fondo que yo digo del cambio de modelo chileno, que es lo que verdaderamente está en discusión, que por supuesto, repito, implica la Constitución, pero no solo. No se pueden hacer país por país. O sea, se va a necesitar políticas comunes.
Y por eso también es muy importante que aparezca una agenda regional que empiece a plantear temas, por ejemplo, que discutan estos asuntos del cambio de modelo. El más importante es el cambio de la matriz productiva. ¿Te parece que con las elecciones de Brasil, en caso de ganar Lula, que es por ahora lo que parece más probable, se puede empezar a dar ese diálogo? Te lo digo así. Teniendo varios países con ese cambio de signo, Sí, ¿no? te lo digo así. Porque Sin ya Brasil pasó. es imposible. Con Brasil no alcanza. Lula en su momento tuvo un empujón fuerte de integración regional, recordemos la Sí, UNASUR, ¿no? pero es Bueno, parte de la autocrítica que debería haber en el próximo ciclo, la incapacidad de haber llevado a la práctica la retórica de la integración. y que se sostenga. Y que se sostenga y que tenga resultados y que esté más cerca de la gente. Y de que- liderarla. sí, entonces, pero ahí vuelvo a un punto que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que es que junto con el cambio de ciclo y este tipo de gobierno, hay un cambio de contexto internacional. Y eso vuelve a traernos por eso está todo conectado con todo. Si uno mira a esa Inglaterra Brexit, va a creer que hay una opción de que cada uno navegue por el mundo solo, cuando en realidad lo único que cambiaría este problema de modelo y de subdesarrollo en América Latina es la capacidad de tener integración regional y ser un poder intermedio con una voz en ese mundo desordenado que va teniendo un nuevo orden y que va dejando, por ejemplo, al Imperio Británico atrás, va dejando a Estados Unidos y su visión hegemónica detrás, va alimentando la hegemonía china y de Oriente. Entonces, de vuelta, la importancia de pensarse como región y actuar como región. Y vuelvo al punto de mirar a Inglaterra. Hay que estar lo más lejos posible de esa mirada, tanto conservadora como aislacionista que hoy tiene Gran Bretaña, y bueno, y tratar de que aparezca con fuerza, y para eso se necesita región, y para salir de un modelo como el que tiene Chile, que no es solamente cambiar la Constitución. Uno dice cambiar la Constitución es un asunto interno. Cambiar un modelo ya no es un asunto interno, requiere de otra correlación de fuerza y ojalá de una escala regional que seamos capaces de construir. Álvaro Padrón, muchísimas gracias como siempre. Bien, en el próximo bloque nos vamos a meter de lleno en la interna de la política chilena. Ya venimos. Bien, hablábamos de Chile, de lo que dejó este plebiscito, de lo que dejó el resultado de esta propuesta de nueva constitución que fue rechazada por una amplia mayoría, que como decíamos también fue más de lo que se preveía, o por lo menos lo que indicaban las encuestas antes de realizarse el mismo. Vamos a recibir al analista político y magíster en políticas públicas, Simón Rubiños Sea, para tratar de aproximarnos más a este resultado y a lo que ha dejado en ese país. Bienvenido, Simón, un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Un gusto, saludos. ¿Me escuchan bien por allá? Muy Perfecto. bien, se escucha muy bien. Simón, ¿qué Perfecto. explicación le podemos buscar a este resultado luego del camino que se recorrió, pero sobre todo con un resultado que fue más abultado de lo que se preveía, ¿no? Sí, en estricto rigor, las encuestadoras no fallaron del todo, puesto que pronosticaban una victoria del rechazo por alrededor de una ventaja de un 10%. Ya habernos enfrentado a un 62-38 es una paliza, por donde se le quiera ver, pero digámoslo que la lectura no pasa simplemente por un voto de izquierda a derecha, no pasa solamente por el tema de las campañas de desinformación. Creo que hay que ser honestos en reconocer que se hizo una redacción de un texto con un cierto parroquialismo, producto de esta victoria, amplia victoria que tuvo la izquierda en el proceso constituyente, tanto en el plebiscito de entrada como en la conformación de la misma convención. Este contexto político del estallido, este envalentonamiento que tuvieron las fuerzas independientes para representar y copar el espacio político, realmente se tradujo en un contexto que encegueció tanto a quienes hicimos parte de la convención como a buena parte de la izquierda. También en este espacio cae el gobierno, caen las fuerzas de la centroizquierda que apostaron precisamente por el desarrollo de una nueva constitución, que
producto de esta conformación de independientes, se pensó que hubo una superación de la etapa política más tradicional, que se superó la necesidad de los partidos y que en estricto rigor terminó convirtiéndose en una bofetada de vuelta, tanto porque los partidos no se pusieron a la disposición de defender un proyecto constitucional que fue bastante, repito, parroquial en términos de contenido, bastante progresista, como se dice en Chile, con el tejo bastante largo, en términos de perspectivas de consagración de derechos en la Convención, sin considerar que a pesar de haber habido una subrepresentación de la derecha en el cuerpo de la propia Convención, sí existe una amplia gama social que no pertenece a la izquierda y que precisamente fue la que se volcó a votar el 4 de septiembre. De hecho, si observamos la votación que tuvimos en segunda vuelta con el gobierno de Boric y que observamos en el plebiscito de salida, pues el apruebo es prácticamente monedas más que el voto que tuvo Gabriel en la segunda vuelta. Entonces, el efecto de las campañas y la forma en que se desarrolló el texto fue un trabajo de nicho que no supo leer las necesidades y las expectativas que tenía la gente con este proceso constituyente. ¿Y qué rol consideras que tuvieron los medios de comunicación, por ejemplo, en todo este proceso que llevó al plebiscito? No, es tremendamente importante en un país que consume mucha televisión local. Tenemos una amplia gama de hogares que se sientan alrededor de las noticias a comer su última dosis de alimento del día, viajan en carros particulares o en el transporte público escuchando a las radios, a los medios formadores de opinión. Y claramente se puede hablar de un sesgo en cuanto al tiempo, en cuanto al servir como espacio replicador de ideas, de interpretaciones bastante subjetivas y extremistas del articulado, revisando un poco las apreciaciones de las personas que votaron en rechazo. Hay mucha gente que estuvo convencida y acá quisiera hacer una salvedad y una recomendación aparte de las fuerzas progresistas. Creo que es necesario abandonar el análisis un poco clasista y paternalista de la población para poder comprender el fenómeno, pero mucha gente sí se convenció de lo que escuchó por medios de comunicación, pero también hubo mucha gente que fue crítica de estos contenidos que se le entregaban a través de los medios de comunicación, pero que no fueron lo suficientemente contundentes en reconvertir o revertir esta cámara de eco de interpretaciones bastante subjetivas de lo que fue el texto constitucional. Simón, cuando llegó Boric al poder venía precedido de una serie de transformaciones o de una agenda que Chile nunca había tenido y que generaba muchas expectativas. ¿En qué medida eso afecta esa agenda transformadora del gobierno y también su legitimidad? Porque inmediatamente después de este resultado se produjeron cambios en el gabinete que de alguna manera fue el punto de inflexión a cosas que ya se venían arrastrando desde el comienzo de su gestión, que no hace mucho, pero que ha tenido ya una pequeña trayectoria en el tiempo, ¿no? Sí, claro. Digamos, si miramos un poco más hacia atrás en términos de resultados electorales, Chile ha tenido un comportamiento bastante pendular. Hemos pasado de castigar a la concertación poniendo el primer gobierno de Piñera, volviendo a un proyecto proto-socialista como fue el segundo gobierno de Bachelet, luego el castigo nuevamente, vuelve Piñera, luego el castigo a Piñera con el plebiscito de entrada, la conformación de la convención, que pasando de un escenario, si analizamos solamente el resultado de la conformación de la convención, y lo comparamos con el resultado de la elección municipal y parlamentaria, que fue el mismo, que están en periodos de tiempo bastante cerrados, vemos que no hay una marcada preferencia por una orientación o por otra, ¿sí? De hecho, sin ir más allá, luego de la conformación de la convención, tuvimos a Kast como ganador de la primera vuelta, luego Boric se impone con la mayor votación de la historia y ahora tenemos la mayor participación, la primera elección con voto de sufragio universal, donde
hay una amplia, hay un amplio pronunciamiento de la sociedad en no aprobar esta constitución. Creo que el propio gobierno se hizo de los votos de este anhelo, de este apruebo, de esta intención de cambios, pero tenemos que ser bastante concretos en términos de los hechos como han ocurrido en los últimos tiempos. Fue el estallido, luego el gobierno de Piñera no hizo ninguna reforma. Si observamos la agenda legislativa que se desarrolló entre el estallido y la convención, fue bastante contenido, fue bastante escueto en términos de consagrar estas demandas y estas victorias que anhelaba la sociedad, y que la convención tampoco supo abrochar, como comentaba con respecto a la primera intervención, no supo abrochar de manera más tangible y más real con las necesidades de la sociedad, se fue más allá. ¿Sí? Entonces ahora, cuando entra el gobierno con toda esta expectativa de cambio y transformación, también como un castigo a la derecha, se llegó con un programa de gobierno bastante robusto, bastante ambicioso, pero también respetuoso de la institucionalidad. No era convertir al país en una dictadura marxista, no, era un avance hacia la socialdemocracia que tanto se buscó construir en los años 90 y la primera década del nuevo milenio, pero que tras sucesivos errores no forzados de la propia administración, algunos hechos derivados de la propia convención, terminaron en restringir y mermar un poco la hegemonía y este vuelo que pudo haber traído el gobierno inicialmente, que ahora claramente con la amplia victoria del rechazo se restringe más la agenda transformadora. Ya se está conversando en términos de frenar la reforma a la salud, revisar cómo se va a desarrollar y desarticular la reforma previsional, el tema de las pensiones en Chile, que ha sido parte de las grandes banderas de las movilizaciones en los últimos años. También tenemos la reforma laboral que la ministra Vallejo ha buscado empujar desde que era diputada, con la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas a la semana, que ya RN y la derecha salió a decir que la gente no necesita eso porque votó por el rechazo. Y también tenemos la negociación que se va a tener que empezar a dar ahora con la reforma tributaria, en vísperas de la discusión presupuestal que debiese comenzar ahora a fines de septiembre, para procurar su aprobación a inicios de diciembre. Entonces, claramente la agenda transformadora del gobierno se ve restringida, se ve muy limitada, y es de esperar que dentro de esta medida de lo posible se puedan convocar a otras fuerzas. Y a eso es lo que responde también el cambio de gabinete. Es como se podría denominar una especie de desideologización light, porque no es un giro absoluto a la centro-izquierda ni al centro-centro, pero sí se recogen figuras de las figuras más progresistas que hicieron parte del último gobierno de la concertación reconvertido en nueva mayoría, como son Carolina Toá y Analía Uriarte, que justamente esta última entra a reemplazar a Giorgio Jackson, ministro secretario general de gobierno, que es el mediador entre el gobierno y el Congreso, que también, como producto de este desarrollo de errores no forzados, terminó con unas declaraciones bastante nefastas en términos de supremacía generacional, desconociendo los aportes que se pudieron haber hecho en gobiernos anteriores, y que con lo que terminó dinamitando absolutamente el poder de negociación, esta gabela, esta muñeca que pudo haber tenido con el Congreso. Así que nada, pues el ingreso de Analía Uriarte es un oxígeno un poquito más moderado, dialogante y conciliador que lo que fue el liderazgo anterior, y en ese espacio, en esa interacción es donde se puede permitir un avance de una agenda transformadora claramente deslactosada, si la podemos poner de cierta manera. Y Simón, entonces, pero ¿qué tanta, para entender nosotros, por ejemplo, que no estamos ahí, qué tanta cintura realmente tiene el gobierno para lidiar con las dificultades que se le vienen respecto a algunos puntos centrales de la agenda, como decías vos, para llevarlos a cabo y para lograr consensos? Porque es complicado por lo que venís diciendo. Sí, es complejo. Por ejemplo, en términos, lo voy a poner con un ejemplo. En términos de la reforma tributaria,
se estaba buscando llegar a un recaudo del 4,1% del PIB del país, pero que tenía cierto grado de progresividad, buscando de cierta manera una redistribución de la riqueza. La Sociedad de Fomento Fabril era por gremios que hacen parte del rechazo. No había sido bien considerada en un comienzo, pero ahora, tras esta reconfiguración política, han debido dialogar, el ministro Marcel con el ministro Grau, han debido sentarse a dialogar con las fuerzas que hacen parte del establishment y la élite político-económica para tratar de consensuar algunas modificaciones al proyecto de reforma tributaria que tenía inicialmente propuesto el gobierno para poder concertar una propuesta más viable en términos de la restricción del escenario político que tiene el gobierno, considerando además la composición dispersa del Congreso, donde tenemos una mayoría muy frágil en la Cámara Baja y una disputa total en la Cámara Alta. Muy bien, habrá que aguardar entonces a ver cómo sigue todo este proceso, porque indudablemente este ha sido un capítulo y esta historia naturalmente va a seguir. A Simón Rubiños Sea, analista político y magíster en ciencia política, en ciencias públicas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Vale, un abrazo, que esté muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego. Muy bien, llegamos al final de este programa 24 de Sin Fronteras. ¿Tienen los numeritos contados? Sí, exacto. Juéguele, que nunca está de más. Gracias por estar, como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas aquí por Televisión.